¿Sabías que la forma en que aplicas presión sobre el pedal derecho de tu auto podría estar tirando a la basura hasta la mitad de tu presupuesto mensual en combustible? Y lo más grave no es el gasto, sino que probablemente crees que manejas normal. En mis décadas abriendo motores y analizando datos de rendimiento en el taller, he visto una constante. La mayoría de los conductores en México y América Latina desperdician litro tras litro por el escape, no por fallas mecánicas, sino por ignorar las leyes básicas de la termodinámica. Hoy no vengo a tiempo a venderte imanes mágicos para las mangueras de gasolina, ni aditivos milagrosos, ni trucos de internet que terminan dañando tus inyectores. Hoy te voy a enseñar el método japonés que permite a los conductores en Japón lograr rendimientos que parecen imposibles para nosotros. Es una técnica basada en la eficiencia pura, la anticipación y el entendimiento de cómo la computadora de tu auto gestiona la mezcla de aire y combustible. Si aplicas lo que te voy a revelar hoy, te garantizo que vas a ver una reducción de hasta el 50% en tus visitas a la gasolinera sin cambiar de auto y sin gastar un solo peso en modificaciones. Prepárate, porque después de este video nunca volverás a ver el acelerador de la misma manera. Si estás harto de ver cómo la gasolina se evapora de tu tanque y quieres tomar el control real de tus gastos, suscríbete ahora. Aquí no te damos consejos de pasillo, te damos mecánica real basada en datos. Imagina este escenario que he recreado varias veces en pruebas de campo. Tomamos dos vehículos idénticos, digamos dos Toyota Aveo o dos Nissan Tsuru, saliendo de la misma agencia con el mismo aceite, la misma presión de llantas y cargando el mismo combustible en la misma estación. Los ponemos a recorrer la misma ruta urbana durante un mes completo. Al final de los 30 días, el conductor A llenó su tanque 4 veces. El conductor B tuvo que llenarlo 8 veces. Hubo trampa. ¿El auto del conductor B tenía un defecto? Para nada. La diferencia radica en que el conductor A aplica los principios de eficiencia que los japoneses llaman NEMPI, mientras que el conductor B maneja bajo el impulso del tráfico, acelerando para frenar y frenando para volver a acelerar. El consumo de combustible no es una cifra estática que viene en el folleto del auto. Es el resultado directo de cada micro decisión que toma tu pie derecho. El auto no decide gastar. Tú lo obligas a inyectar más combustible del que la física requiere para mover la masa del vehículo. Para ahorrar ese 50%, primero tienes que entender qué pasa dentro del motor. Tu motor funciona quemando una mezcla de aire y gasolina. En condiciones ideales, la computadora busca una relación de 14,7 partes de aire por cada parte de gasolina. Esto es lo que los mecánicos llamamos la mezcla estequiométrica. Cuando tú manejas de forma suave y constante, la computadora mantiene esa mezcla equilibrada. Pero en el momento en que pisas el acelerador con brusquedad para ganar un espacio en el tráfico, la computadora entra en un modo llamado enriquecimiento de mezcla. Como el motor necesita potencia inmediata para vencer la inercia, el sistema inyecta una cantidad masiva de gasolina, rompiendo esa proporción ideal. Es como si abrieras una manguera de bomberos para llenar un vaso de agua. Mucha de esa gasolina no alcanza a quemarse por completo, y sale cruda por el escape o se convierte en carbonilla que ensucia tus válvulas. El método japonés se basa en evitar este enriquecimiento innecesario a toda costa. En Japón, la palabra NEMPI se traduce literalmente como eficiencia de combustible, pero para los ingenieros de Toyota o Honda, es casi una filosofía de vida. No se trata de ir lento, se trata de ser fluido. Un conductor japonés promedio entiende que cada vez que toca el freno está desperdiciando dinero. ¿Por qué? Porque para llegar a 60 km por hora, tu motor quemó una cantidad específica de energía. Si frenas de golpe porque no viste que el semáforo estaba en rojo a 100 metros, toda esa energía que ya pagaste se convierte en calor en tus discos de freno y se pierde para siempre. Luego, tienes que volver a quemar más gasolina para recuperar esa velocidad. El método japonés te enseña a leer el camino de forma que el freno sea tu último recurso, manteniendo la inercia el mayor tiempo posible. El error número 1. El pie pesado en semáforos. Este es el error más costoso que veo todos los días en las calles de México. El semáforo cambia a verde y el conductor sale disparado como si estuviera en una carrera de arrancones, solo para frenar 200 metros adelante porque hay otro semáforo o tráfico. Físicamente, mover un objeto de 1200 kilogramos desde cero es el esfuerzo más grande que hace el motor. Si lo haces de forma violenta, el consumo instantáneo puede subir hasta los 30 o 40 litros por cada 100 kilómetros. En cambio, si aceleras de forma progresiva, permitiendo que la transmisión haga sus cambios en el rango óptimo, entre las 2000 y 2500 revoluciones, el consumo se mantiene en un dígito. Los japoneses llaman a esto aceleración de seda. Es la base del ahorro del 50%. El pilar 1.
La regla de los 5 segundos. En Japón, los instructores de manejo eficiente enseñan una regla de oro. Tarda al menos 5 segundos en alcanzar los 20 km por hora desde cero. Parece una eternidad cuando tienes a alguien tocando el claxon detrás de ti, pero técnicamente es el punto donde la eficiencia térmica del motor es máxima. Cuando arrancas con furia, los inyectores se abren al máximo para compensar la falta de torque inicial. Al hacerlo de forma progresiva, permites que el motor aproveche el mapa de inyección de crucero casi desde el primer metro. En mis 30 años en el taller, he analizado computadoras de viaje de clientes que, solo con aplicar esta salida suave, redujeron su gasto semanal de combustible en un 15% de inmediato. No es ir lento, es dejar que el motor respire. Existe un mito urbano muy peligroso y extendido que dice: si vas en una bajada, pon el auto en neutral para que no gaste. Como mecánico te digo con toda claridad, esto es falso y peligroso. En los motores modernos con inyección electrónica, existe un protocolo llamado Deceleration Fuel Cut-Off, corte de combustible en deceleración. Cuando vas en una pendiente y dejas el auto en una marcha, por ejemplo en cuarta o quinta, pero sueltas el acelerador por completo, las ruedas son las que mueven al motor por inercia. La computadora detecta esto y corta el flujo de gasolina a cero. Literalmente, vas recorriendo kilómetros con consumo cero. Si pones el auto en neutral, el motor se desconecta de la transmisión y tiene que empezar a inyectar gasolina para mantenerse encendido, en ralentí. No solo estás gastando combustible innecesariamente, sino que estás perdiendo el freno de motor, sobrecalentando tus balatas y poniendo en riesgo tu vida. El método japonés exige que el auto siempre esté engranado. La inercia debe ser gestionada por la computadora, no por el azar de la gravedad en neutral. Si quieres que tu auto dure años y tu bolsillo no sufra cada vez que pasas por una gasolinera, dale like a este video. Compartir información técnica real es la mejor forma de ayudarnos entre conductores. El pilar 2, la anticipación visual, el ojo del águila. El conductor promedio mira el auto que tiene justo enfrente, a unos 5 o 10 metros. El practicante del método NEMPI mira 3 o 4 autos más adelante, o hasta el fondo de la avenida. ¿Para qué sirve esto? Si ves que a 300 metros el semáforo se puso en rojo, el método japonés dicta que sueltes el acelerador en ese mismo instante. Deja que el auto ruede con su propia inercia. Es muy probable que para cuando llegues al semáforo, este cambie a verde y tú aún tengas una velocidad de 20 o 30 km por hora. Como el auto ya está en movimiento, el motor no tendrá que hacer el esfuerzo masivo de arrancar desde cero. Recuerda, lo que más gasolina gasta es sacar el auto de la inmovilidad. Mantener el movimiento, aunque sea mínimo, es el secreto para ahorrar ese 50%. El pilar 3, la aerodinámica y la ventana abierta. A menudo me preguntan en el taller, ¿qué gasta más, el aire acondicionado o las ventanas abiertas? La respuesta técnica depende de la velocidad. En ciudad por debajo de los 60 km por hora, puedes bajar las ventanas y el impacto es mínimo. Pero en carretera, a partir de los 80 km por hora, abrir las ventanas rompe el flujo aerodinámico del auto, creando un efecto de paracaídas. El motor tiene que quemar mucho más combustible para vencer esa resistencia del aire que el que gastaría manteniendo el compresor del aire acondicionado encendido. Los japoneses, obsesionados con el coeficiente de arrastre, mantienen los vidrios arriba en autopista y usan el clima en una temperatura moderada, unos 22 o 23 grados. Poner el aire a 16 grados obliga al compresor a trabajar sin descanso, lo que incrementa el consumo entre un 5% y un 10%. El pilar 4. La gestión del peso muerto. He visto cajuelas en el taller que parecen bodegas. Cajas de herramientas pesadas, bolsas de cemento olvidadas, sillas de playa de hace 3 meses. Cada 50 kilos de peso extra incrementan el consumo en un 2% aproximadamente. Parece poco, pero el método japonés es la suma de ganancias marginales. Si llevas 100 kilos de basura en la cajuela, estás pagando un impuesto de lujo en gasolina todos los días. Saca lo que no necesitas. Un auto ligero es un auto eficiente. En Japón, la cultura del minimalismo se traslada al vehículo. Solo llevas lo esencial. El pilar 5. La presión de llantas y la fricción. Este es el pilar más ignorado en América Latina. Una llanta con solo 5 libras menos de la presión recomendada aumenta la resistencia al rodamiento de forma dramática. El motor tiene que esforzarse más para empujar una goma que está flácida contra el pavimento. Es como intentar andar en bicicleta con las llantas bajas. Te cansas el doble. Mantener la presión exacta, revisándola cada semana, no cada 3 meses, puede ahorrarte hasta un 5% de combustible anual. Es el mantenimiento más barato y efectivo que existe, y no te toma más de 5 minutos en cualquier gasolinera.
El pilar 6. El modo crucero humano. En Japón existe una técnica de entrenamiento para conductores de flotas que consiste en aprender a mantener el pie en una posición fija, independientemente de las pequeñas variaciones del terreno. Muchos conductores tienen el hábito de bombear el acelerador involuntariamente. Aceleran un poco, sueltan, aceleran un poco. Físicamente, cada vez que haces ese pequeño movimiento hacia abajo, la computadora detecta una demanda de par motor y ajusta el pulso de los inyectores. Si logras mantener una presión constante, el motor entra en lo que llamamos estado estacionario, que es el punto de máxima eficiencia termodinámica. Si tu auto tiene control crucero, úsalo en terrenos planos, pero en terrenos con ligeras pendientes, el crucero o manonkoki. Permitir que el auto pierda un poco de velocidad en la subida para recuperarla en la bajada sin hundir más el pedal. Es lo que te dará ese ahorro del 50%. Como mecánico he visto filtros de aire que parecen ladrillos de polvo. Un motor es, en esencia, una bomba de aire. Para quemar gasolina necesita oxígeno. Si el filtro está tapado, al motor le cuesta más trabajo aspirar. En los autos antiguos con carburador, esto era fatal. En los modernos con sensores de flujo de masa de aire, MAF, la computadora se ajusta, pero el esfuerzo extra del pistón para succionar aire crea un vacío que genera resistencia interna. Un filtro de aire limpio, de buena calidad, es la inversión más inteligente que puedes hacer. No esperes a la afinación de cada año. Si vives en una ciudad con mucha contaminación o polvo, revísalo cada 3 meses. El método japonés no permite obstrucciones. El flujo de aire debe ser laminar y libre para que la combustión sea completa, y no desperdicies ni una gota por falta de oxígeno. Mucha gente cree que mientras el auto encienda, las bujías están bien. Error. Una bujía vieja, con el electrodo desgastado, genera una chispa débil o fuera de tiempo. Esto causa lo que llamamos combustión incompleta. Parte de la mezcla se expulsa por el escape sin haberse quemado totalmente. Estás tirando dinero líquido por el tubo de escape. En el método NEMPI, se utilizan bujías de metales preciosos como el iridio o platino. ¿Por qué? Porque mantienen una chispa potente y constante durante mucho más tiempo. Una combustión perfecta significa que aprovechas el 100% de la energía contenida en cada mililitro de combustible. Si tus bujías tienen más de 40.000 kilómetros y no son de iridio, cámbialas hoy mismo. Verás un cambio inmediato en la respuesta del motor y en tu consumo. Aquí es donde muchos conductores y mecánicos de la vieja escuela cometen un error grave. Creen que ponerle un aceite más grueso, como un 20W50, protege más el motor. La realidad es que un aceite grueso genera más resistencia hidrodinámica. El motor tiene que gastar energía simplemente para mover ese aceite pesado a través de las venas de lubricación. Los japoneses fueron pioneros en el uso de aceites de bajísima viscosidad, como el 0W20 o incluso el 0W16. Estos aceites son como agua, fluyen con una resistencia mínima, permitiendo que el cigüeñal y los pistones se muevan con total libertad. Cambiar de un aceite mineral grueso a un sintético de baja viscosidad, siempre que tu manual lo permita, puede reducir el consumo de combustible hasta en un 3% o 4%. Suma esto a los otros pilares y verás cómo el 50% de ahorro empieza a volverse una realidad matemática. Si tu auto tiene más de 100.000 kilómetros y nunca has cambiado el sensor de oxígeno, es muy probable que estés gastando gasolina de más. Este sensor es el que le dice a la computadora si la mezcla está rica, mucha gasolina, o pobre, poco aire. Con el tiempo, el sensor se perecea, se vuelve lento para reaccionar. Un sensor de oxígeno lento hace que la computadora trabaje a ciegas durante segundos, inyectando generalmente más combustible del necesario por si las dudas. Es como intentar cocinar con un termómetro que tarda 5 minutos en darte la temperatura. Se te va a quemar la comida. Un sensor nuevo y ágil mantiene la inyección en el punto exacto de eficiencia máxima. Incluso antes de que arranques el motor, el método japonés de ahorro comienza en la estación de servicio. Hay un fenómeno físico que casi nadie toma en cuenta: la evaporación. La gasolina es un líquido extremadamente volátil. Los japoneses tienen un hábito que parece insignificante, pero que a largo plazo suma litros: cargar combustible por la mañana o por la noche, cuando la temperatura del suelo es más baja. ¿Por qué?
porque la gasolina se almacena en tanques subterráneos. Cuando el combustible está más frío, su densidad es mayor. Si cargas gasolina al mediodía, bajo un sol abrasador, estás pagando por un volumen que incluye una mayor cantidad de vapores. En términos reales, obtienes un poco menos de energía por cada litro pagado. Además, evita apretar el gatillo de la manguera al máximo. Al cargar a una velocidad media o baja, generas menos turbulencia en el tanque y, por lo tanto, menos vapores que se escapan por el sistema de recuperación de la estación. Es química simple aplicada al bolsillo. No sobrellenes el tanque. Es un error que veo constantemente en el taller. El conductor que le dice al despachador: ponle otro poquito después de que la manguera hace el primer clic. Todos los autos modernos tienen un sistema llamado EVAP, control de emisiones evaporativas, que utiliza un filtro de carbón activado, canister, para atrapar los vapores de gasolina. Cuando fuerzas más combustible del debido, la gasolina líquida puede entrar en las líneas de vapor y arruinar el canister. Esto provoca que el motor falle, que la luz de check engine se encienda y, lo peor de todo, que la computadora entre en un modo de protección donde inyecta más gasolina de la necesaria. Un sistema EVAP dañado puede incrementar tu consumo hasta en un 10% de forma permanente hasta que lo repares. Y la reparación no es nada barata. Aprende a respetar el primer clic. Tu auto y tu cartera te lo agradecerán. Como hemos visto a lo largo de este video, ahorrar el 50% de combustible no depende de una sola acción heroica, sino de la disciplina en los detalles. No es magia, es física real aplicada a cada kilómetro. Si sumas la salida progresiva, la anticipación visual para no frenar, el mantenimiento de tus llantas, el uso de aceite sintético de baja viscosidad y la limpieza de tus sensores, el resultado matemático es inevitable. El consumo bajará drásticamente. He tenido clientes en el taller que llegaron escépticos, pensando que su camioneta V6 o su sedán antiguo estaban condenados a gastar una fortuna. Después de un mes aplicando estos principios, regresan sorprendidos. No solo gastan menos, sino que sienten que el auto responde mejor, que los frenos duran más y que el motor trabaja con una suavidad que no recordaban. Ser un conductor eficiente te convierte en un conductor más seguro y en un mejor dueño de vehículo. Desde aquí, en Coches en Riesgo, nuestra misión es darte las herramientas para que no seas una víctima más de la ignorancia técnica. Queremos que seas tú quien tenga el control total sobre tu máquina. La próxima vez que te sientes frente al volante, recuerda: tienes en tu pie derecho el poder de decidir cuánto dinero se queda en tu banco y cuánto se va por el tubo de escape. Si este método japonés te ha abierto los ojos y estás listo para empezar a ahorrar hoy mismo, no olvides suscribirte y activar la campana. Aquí seguimos desmantelando mitos y dándote la verdad mecánica que otros callan. Pero antes de que te vayas a aplicar estos consejos, hay algo que debes saber. De nada sirve ahorrar gasolina si vas a destruir tu transmisión por un mal hábito que parece inofensivo. Hay un error específico que cometen los conductores de autos automáticos al estacionarse o al estar en el tráfico que puede costarles más de 30,000 pesos en una reparación. Si quieres saber qué es lo que estás haciendo mal con tu palanca de velocidades y cómo evitar que tu caja de cambios muera antes de tiempo, tienes que ver el siguiente video. La mecánica es una cadena. Un motor eficiente necesita una transmisión sana para que ese ahorro de combustible realmente se convierta en bienestar para tu familia. Haz clic aquí arriba para seguir aprendiendo. Antes de cerrar, quiero que seas honesto en los comentarios. ¿Cuál de estos hábitos es el que más te cuesta trabajo cambiar? ¿Eres de los que acelera a fondo en cuanto ve el verde o de los que todavía pone el auto en neutral en las bajadas? Cuéntanos tu experiencia y si tienes algún otro truco de ahorro que te haya funcionado. Estaré leyendo y respondiendo sus comentarios personalmente. Nos vemos en el próximo análisis técnico. Maneja con inteligencia y cuida tu patrimonio.